Casi hemos olvidado lo que es la verdadera oscuridad. Al vivir en ciudades iluminadas por luz eléctrica, donde los escaparates y las farolas permanecen encendidos hasta la mañana, y la pantalla del smartphone siempre está a mano, vemos la noche como un simple momento del día. Un tiempo más tranquilo en el que queremos dormir. Pero para el hombre medieval, la noche era algo completamente distinto. No solo un momento en los relojes, que aún no existían en su forma actual. La noche era un espacio hostil, donde las leyes humanas dejaban de aplicarse y entraban en vigencia las de los depredadores y los espíritus. Imaginen un mundo sin contaminación lumínica, sin el resplandor de una metrópoli cercana, sin luces en las torres de telecomunicaciones. En el siglo XIII, cuando el sol se ocultaba, el mundo se sumía en una oscuridad densa y profunda. En una noche sin luna, si el cielo estaba cubierto de nubes, una persona no veía su propia mano extendida. No es una metáfora, es un hecho físico. Uno debía orientarse a ciegas, a través de olores o sonidos. Un paso fuera del sendero podía significar caer en una cisterna o en un foso. La oscuridad convertía la aldea familiar o el barrio conocido en un laberinto extraño y peligroso. Por eso, el atardecer se volvía una frontera principal en la vida social. El día pertenecía a Dios y a los trabajadores honestos. La noche, al diablo y a los malhechores. En cuanto los últimos rayos se apagaban, la vida se detenía. Los campesinos encerraban el ganado y barricaban las puertas. Las puertas de la ciudad se cerraban con estruendo, y las llaves se entregaban al comandante o al alcalde hasta el amanecer. Un viajero tardío quedaba fuera de las murallas, cara a cara con el bosque y el camino, y esto se consideraba una de las situaciones más aterradoras. Dentro de las murallas también se detenía la vida. Los artesanos guardaban sus herramientas, porque trabajar a la luz de las velas era caro y la calidad del trabajo sufría en la oscuridad. El comercio se detenía, ya que en la penumbra era fácil pasar un producto en mal estado o una moneda falsa. La gente permanecía en el espacio cerrado de su casa. Las paredes se convertían en la única protección contra el caos exterior. Psicológicamente, esta presión era inmensa. Los cronistas y teólogos de la época a menudo comparaban la noche con un ensayo del fin del mundo. La luz se asociaba con la vida, la verdad y el orden. La oscuridad con el caos, la mentira y la muerte. Cada noche, el mundo moría, y nadie podía garantizar que al amanecer volvería a resucitar. El miedo a la oscuridad no era un signo de cobardía, sino de sensatez. Aquellos que no temían a la noche generaban sospechas. Si vagabas en la oscuridad, era porque trazabas algún plan malvado o no eras humano. Sin embargo, la vida no podía detenerse por completo durante 8 o 12 horas. A pesar del miedo, la gente continuaba interactuando con la oscuridad. Necesitaban dormir, aunque su sueño era diferente al nuestro. Debían proteger sus hogares, y así surgían las guardias nocturnas. Tenían que combatir el frío y sus propias pesadillas. En este escenario, recorreremos el camino de la noche medieval, desde el atardecer hasta el amanecer. Veremos por qué dormir en 2 periodos se consideraba normal y qué hacían las personas entre sueños. Entenderemos por qué la guardia nocturna era a menudo más peligrosa que los bandidos y cuánto costaba una vela de cera hoy en día. Miraremos dentro de las habitaciones de reyes y campesinos, descubriremos a quién realmente temían encontrar en la encrucijada y por qué a los panaderos se les prohibía trabajar de noche. La imagen familiar de la Edad Media en el cine suele mostrar salas de castillos iluminadas por antorchas o alegres banquetes en tabernas. Las fuentes presentan otra imagen, más sombría, silenciosa e inquietante. Un mundo donde el fuego era un lujo y la oscuridad dominaba. Pero para entender cómo sobrevivían en estas condiciones, debemos comenzar por la barrera más obvia, desde el momento en que la ciudad se cerraba con llave. Porque la primera regla para sobrevivir la noche decía, no estés afuera cuando suene la campana. Imagínate que estás en Londres o París en el siglo XIV. El sol ya está bajo y las sombras se alargan. De repente, el sonido de una campana resuena sobre los tejados. No es un llamado a la oración, aunque muchos se crucen. Es una señal de alarma que escucha cada habitante, desde el mendigo hasta el rico comerciante. Ese sonido significa solo una cosa.
Te queda poco tiempo para encontrar refugio. En este instante, la ciudad se transforma en una prisión, pero una prisión diseñada para proteger a los que están dentro. Asociamos el término toque de queda con guerra o emergencia, pero en la Edad Media era rutina diaria. La palabra curfew proviene del antiguo francés couvre-feu, que literalmente significa cubre el fuego. La campana vespertina ordenaba no solo regresar a casa, sino también apagar o cubrir los fuegos abiertos. En las ciudades de madera, donde las casas estaban muy juntas, el fuego era más temido que la peste. Una vela olvidada o una brasa caída podían destruir un barrio en horas. Por eso, la llegada de la noche comenzaba con un apagón. La ciudad se sumía en la oscuridad de manera forzada. Pero no solo se apagaban los fuegos, la ciudad misma se cerraba. La ciudad medieval era sobre todo una fortaleza. Las murallas separaban la civilización de la barbarie. En cuanto sonaba la campana, la guardia en las puertas comenzaba un proceso de gran importancia. No era una formalidad. Las pesadas puertas de roble, cubiertas de hierro, chirriaban al cerrarse. Los cerrojos caían y los puentes levadizos se alzaban. Las llaves de las puertas no se colgaban en la caseta de vigilancia. Se llevaban solemnemente a la casa del alcalde o del comandante. Hasta el amanecer, nadie podía entrar ni salir de la ciudad. Las excepciones eran extremadamente raras, como para un mensajero real o un médico, pero incluso esto requería largas negociaciones a través de la puerta cerrada. Para un viajero que no lograba entrar antes del cierre, esto era una desgracia. Retrasarse 5 minutos significaba pasar la noche al aire libre, junto a las murallas. En el mejor de los casos, podría haber suburbios, construcciones caóticas de pobres, tabernas de dudosa reputación y burdeles que frecuentemente eran expulsados. Pasar la noche allí era peligroso. Los ladrones sabían dónde buscar a quienes se habían quedado afuera. En el peor de los casos, el rezagado estaba en campo abierto, apoyado contra la fría muralla, esperando que los centinelas al menos gritaran para espantar a los lobos o bandidos. Llamar o suplicar para que abrieran era inútil. Las instrucciones prohibían abrir las puertas de noche bajo pena de muerte para el portero. El miedo a un asalto nocturno o a la entrada de enemigos superaba la compasión por el viajero solitario. Las medidas de seguridad no se limitaban al perímetro exterior. Dentro de la ciudad también se levantaban barreras. En muchas grandes ciudades europeas, como París en el siglo XIV, se bloqueaban las calles con cadenas. En las esquinas de las casas se fijaban anillos de metal, y al caer la noche se tensaban cadenas de hierro. Esto se hacía para dificultar el movimiento de jinetes y carros. Si un criminal cometía un delito y trataba de escapar, se estrellaba contra la cadena en la oscuridad. La ciudad se dividía en barrios aislados, convirtiéndose en un laberinto. La libre circulación por la ciudad nocturna se volvía imposible o extremadamente difícil. La ley era severa con quienes se atrevían a salir después del couvre-feu. Existía la presunción de culpabilidad para el viajero nocturno. Una persona honesta duerme por la noche. Si no dormías y vagabas, era porque tramabas algo malo. En algunas ciudades de Alemania y Francia, había una regla que decía que cualquier persona en la calle después de la señal de la campana debía llevar luz, y una razón legítima. Si un patrullero encontraba a alguien sin antorcha o farol, lo arrestaba sin preguntar su nombre. La falta de luz era prueba de intenciones delictivas. La lógica era simple. Un ladrón necesita oscuridad, una persona honesta necesita luz. Pero tener luz no garantizaba seguridad. En algunas ciudades, como Venecia o Londres, estaba prohibido hacer uso de armas de noche. Durante el día, un ciudadano libre podía portar espada o cuchillo, pero de noche cualquier arma se consideraba un agravante. Si la guardia encontraba a un transeúnte con un cuchillo oculto, podía ser juzgado como asesino, aunque no hubiera hecho daño. Las autoridades sabían que la noche embriaga y desata, así que trataban de desarmar la oscuridad. Es curioso que estas medidas a veces llevaban a situaciones cómicas. Existen registros de estudiantes arrestados por cantar muy alto al regresar de la taberna o de amantes tratando de saltar las cadenas. Pero más a menudo, las crónicas hablan de otra cosa.
cuerpos encontrados en los fosos y gritos que nadie escuchó. Las puertas cerradas y las cadenas creaban una ilusión de seguridad, pero también encerraban a los habitantes junto a quienes quebrantaban la ley. Una vez que el mundo exterior estaba sellado con cerrojos y calles bloqueadas por cadenas, el espacio vital se comprimía al tamaño de una casa. El hombre entraba, cerraba la puerta con cerrojo y aseguraba con una viga. Su fortaleza ahora era su habitación, pero para sentirse seguro, debía vencer la oscuridad que se filtraba por las rendijas. Aquí, el hombre medieval enfrentaba otro problema, el económico. La luz costaba dinero, y a menudo mucho dinero. Al ver películas históricas, a menudo nos muestran grandes salas de castillos iluminadas por cientos de antorchas en aros de hierro en las paredes. Los héroes banquetean, leen cartas y tejen intrigas bajo una luz que parece casi tan brillante como una lámpara eléctrica moderna. Sin embargo, si una persona del siglo XIII viera estas escenas, se horrorizaría. No solo por el derroche, sino también porque los personajes de la película aún no se han asfixiado. En realidad, la iluminación del hogar era una de las tareas más complicadas y costosas del hombre medieval. La luz no era solo una comodidad, sino un lujo para muy pocos. Desmitifiquemos el mito del cine. Las antorchas en interiores casi no se usaban. Una antorcha es un palo envuelto en estopa, impregnado de resina o alquitrán. Arde intensamente, pero ahuma tanto que después de 10 minutos en una habitación cerrada, se vuelve irrespirable. Los techos y paredes se cubrirían de hollín, y el riesgo de incendio aumentaría. Las chispas de la antorcha resinosa que caen sobre la paja del suelo podrían hacer que un castillo se incendiara. Las antorchas eran herramientas para la calle. Insultaban a los guardias, iluminaban eventos festivos, pero cruzar el umbral de una casa era estrictamente prohibido por sentido común. ¿Qué tenían las personas encerradas en sus casas tras cerrar las persianas? Su fuente de luz más accesible era el hogar. Una chimenea o un fuego abierto en el centro proporcionaba calor y una luz tenue. Pero eso no era suficiente para trabajar o leer. Se necesitaba algo portátil. Aquí vemos una clara división social. Dime cómo iluminas y te diré quién eres. Para el 90% de la población, la fuente principal de luz artificial eran las velas de sebo. No las pulcras velas blancas de parafina que compramos. Las velas de sebo se hacían de grasa animal, de res o de cordero. La fabricación era sucia y trabajosa. La mecha de lino o algodón se sumergía en grasa fundida hasta alcanzar el grosor deseado. Eran baratas, incluso podían hacerse en casa, pero tenían un gran inconveniente: olían mal. Al arder, la grasa animal se derretía más rápido que la mecha, emitiendo un olor a carne quemada y grasa rancia. En una habitación con un par de estas velas, había un tufo pesado y sofocante. También producían mucho hollín, y, lo más importante, debían ser vigiladas constantemente. La mecha no se quemaba completamente, como en las velas modernas, sino que se carbonizaba, hundiéndose en un charco de grasa. Esto se llamaba hollín. Si no se cortaba a tiempo con unas tenazas especiales, la llama empezaba a debilitarse, a ahumar y podía apagarse. Cada 15 o 20 minutos, alguien debía distraerse para arreglar la vela. No se podía dejar una vela de sebo sin vigilancia. Existía la élite en el mundo de la luz, la cera de abeja. Las velas de cera ardían uniformemente, brillantes y limpias. No ahumaban y, además, desprendían un ligero aroma a miel. Pero la cera era increíblemente cara. En términos modernos, una vela grande podía costar lo que un artesano ganaba en varios días. Solo la iglesia, reyes y los comerciantes más ricos podían permitirse ese lujo. En los libros de gastos de las casas nobles, los artículos para comprar cera a menudo estaban en segundo lugar después de comida y vino. Iluminar un gran salón con 100 velas de cera era una demostración de inmenso poder y riqueza, comparable a comprar un coche deportivo en nuestros días. Para la gente común, esto era un lujo inalcanzable. ¿Y los pobres? Aquellos que no podían permitirse ni un poco de grasa animal, usaban mechas de paja o los llamados sitinovik. Eran el corazón de una caña o una astilla fina, empapada en restos de grasa de la cocina. Este artilugio se colocaba en un soporte de hierro especial. La mecha ardía rápidamente,
Daba una luz tenue y temblorosa y necesitaba ser reemplazada cada 10 o 15 minutos. La noche de una familia pobre se convertía en una interminable serie de reemplazo de mechas. Con tal luz, no se podía hacer un trabajo delicado, como bordar o escribir. Solo podían llevar a cabo charlas lentas, reparar herramientas o simplemente mirar el fuego. El alto costo de la luz dictaba el ritmo de vida. La economía, y no solo el cansancio, obligaba a la gente a acostarse al caer el sol. ¿Para qué gastar en velas caras si se puede dormir y despertarse con el amanecer cuando la luz es gratuita? Las veladas tardías eran privilegio de los ricos. La frase «no vale la pena» proviene de aquellos tiempos y tenía un significado literal. Las ganancias en cartas podían ser menores que el costo de las velas quemadas. Por supuesto, también había lámparas de aceite, cuencos con mechas flotando en aceite vegetal. En el sur de Europa, donde crecen muchas aceitunas, era común. Pero en el norte, donde el aceite de oliva era un lujo importado, usarlo para luz era locura. Usaban grasa de pescado o aceite de semillas, pero producían incluso más hollín y olor que las velas de cebo. Así, la noche para el hombre medieval significaba ceguera forzada. Dentro de la casa había penumbra, rota solo por un tenue punto de luz de la chimenea o una apestosa vela de cebo que se cuidaba como un tesoro. La oscuridad empujaba a las personas a la cama, pero incluso allí, bajo las sábanas, no se sentían completamente seguros. Sin luz, no se ve lo que sucede afuera, solo se puede escuchar. Y los ruidos de afuera a menudo no traen nada bueno. Las autoridades de la ciudad entendían que la oscuridad total en las calles era un regalo para los criminales. Por lo tanto, en las grandes ciudades, intentaban organizar alguna iluminación. Obligaban a los dueños de casas en calles principales a colgar faroles. Pero esto era solo un pequeño paso. Las calles seguían siendo oscuros cañones. La única esperanza de un ciudadano honesto que apagó su preciosa vela y se fue a dormir era la vigilancia nocturna. Aquellos encargados de proteger el sueño de la gente. Pero, como veremos más adelante, a menudo el encuentro con la vigilancia nocturna se convertía en el evento más peligroso de la noche para un viajero solitario. Imagina que regresas a casa por las calles nocturnas de Londres o París en el siglo XIV. Las calles están vacías, las ventanas cerradas, y el único sonido es el crujir del barro bajo tus botas. De repente, aparece una luz de una antorcha y se oyen el choque de armas y voces groseras. Es el turno de la guardia nocturna. En el mundo actual, ver un coche de policía genera seguridad, pero para un ciudadano medieval, un encuentro con un patrullero podía ser lo peor de la noche. Y había razones de peso para ello. Para entender ese miedo, hay que preguntar quién custodiaba las calles. En la Edad Media no había policía profesional. Cuidar la ciudad era una obligación, no un trabajo. Todos los hombres adultos, desde panaderos hasta herreros, debían salir a hacer guardia varias veces al año. Esto se conocía como la paz del rey. El problema es que nadie quería pasar la noche bajo la lluvia o la nieve, arriesgándose a un cuchillazo en lugar de dormir en su cama. Los ciudadanos adinerados encontraron una salida. Comenzaron a pagar un impuesto o sobornos para evadir esta obligación. Así, las autoridades o gremios contrataban sustitutos. Quien aceptaba trabajos así por poco dinero generalmente no tenía otra opción. Mendigos, vagabundos o exsoldados, a menudo excriminales. De este modo, la guardia nocturna estaba compuesta de un grupo deshonesto, mal armados, indisciplinados y en su mayoría ebrios. Para calentarse, bebían vino o cerveza barato. A mitad de su turno, el patrullaje se convertía en una banda armada con el derecho a usar la fuerza. Los registros de Londres y París están llenos de quejas sobre sus abusos. Podían detener a un transeúnte, acusarlo de romper el toque de queda y exigirle una multa. Si no tenía dinero, podían quitarle su abrigo, gorra o herramientas. Era un robo legalizado. El encuentro con la guardia era aún más peligroso para las mujeres. Si una sirvienta o esposa de un artesano llegaba a casa tarde y sola, el patrullaje podría no protegerla, sino amenazarla. En las crónicas, hay casos de guardias juzgados por agredir a quienes debían proteger. Conseguir justicia era complejo. La palabra de un guardia pesaba más que la de un plebeyo, pues, aunque ebrio,
representaba la ley. Sin embargo, la guardia tenía una función más allá de asustar a los transeúntes. Debían dar la alerta. En la ley medieval existía el término hue and cry, que significaba grito y alarido. Era un sistema de responsabilidad colectiva. Si un guardia o ciudadano veía un crimen, debía gritar. Al oírlo, todos los vecinos debían salir a la calle armados con lo que pudieran, un palo o una espada, y comenzar a perseguir al culpable. Imagina ese caos. Una noche profunda. De repente, se escuchan gritos. La gente salta de sus camas, toma armas y sale a la calle en la oscuridad sin entender qué sucede. En este alboroto, a menudo sufren los inocentes. Los vecinos pueden confundirse entre sí. Un verdadero delincuente puede gritar «¡Agárrenlo!» y mezclarse con la multitud. Si tú no salías al escuchar el grito, podrías ser multado por cómplice. Ser indiferente tenía un alto costo. Hablando de las patrullas, su ineficacia era bien conocida. En obras satíricas, el guardia siempre es un personaje cómico, gordo, cobarde, que duerme en su puesto o huye al primer signo de peligro. Las bandas de criminales conocían las rutas de las patrullas, sabían dónde la guardia se calentaba y dónde dormía. Además, la corrupción era generalizada. Un jefe de ladrones podía llegar a un acuerdo con el capitán de la guardia para que el patrullaje evitara un área en un momento determinado. A veces, los propios guardias, bajo instrucciones, cometían robos. Sabían quién había salido de la ciudad, qué casas estaban vacías y dónde había dinero. Un robo bajo la cobertura de un patrullaje nocturno se consideraba el crimen perfecto. Si alguien notaba algo extraño, los guardias siempre decían que estaban revisando cerraduras o persiguiendo a alguien sospechoso. Se intentaron reformas en el sistema regularmente. Los reyes emitían decretos que exigían contratar solo a hombres de bien. Se establecieron controles y se designaron oficiales para supervisar a la guardia. Sin embargo, la economía pesaba más. Las ciudades no querían gastar en seguridad profesional y los ciudadanos no querían perder tiempo y dormir. Así que las noches eran custodiadas por marginales con alabardas. Curiosamente, en algunas ciudades existía la práctica de luz obligatoria. La guardia podía exigir que las ventanas del primer piso tuvieran una vela encendida. Esto ayudaba a la patrulla, pero los habitantes se resistían. Las velas eran caras. Así que muchas veces colocaban un pequeño extremo que se apagaba rápido o usaban trucos para que la luz cayera solo sobre una estrecha franja de tierra. Si te encontrabas en la calle de una ciudad medieval de noche, el sonido de pasos y la luz de una antorcha no traían alivio. Debías evaluar la situación. ¿Cuántos eran? ¿Qué tan ebrios? Y si era posible desviarse a un callejón. Esconderse de la guardia era tan importante como hacerlo de los ladrones. La diferencia entre ellos a veces solo era un distintivo en su uniforme. Si la guardia era una amenaza o una multitud incompetente, entonces, ¿quiénes cerraban las puertas? Los verdaderos señores de la noche eran los criminales profesionales, quienes hicieron de la oscuridad su hogar y oficio. Y ellos eran mucho más aterradores que un guardia ebrio con una alabarda oxidada. Cuando hablamos de delincuencia en la Edad Media, a menudo imaginamos a un pobre desesperado robando pan. Pero la realidad de las noches en la ciudad era mucho más aterradora. La noche era terreno de profesionales, y la ley lo sabía bien. En muchos códigos legales europeos había una clara distinción entre el robo diurno y el nocturno. Robar de día era considerado una falta, castigada con azotes o multas. En cambio, robar de noche se consideraba traición, un crimen contra la seguridad y la paz del hogar. Para el juez medieval, el ladrón nocturno no solo atacaba la propiedad, sino también la vida de quienes dormían. Por eso, el castigo para estos ladrones era severo, la horca sin juicio prolongado. Sin embargo, el miedo a la ejecución no detenía a muchos. Cuando la ciudad caía en un profundo sueño, aquellos que hacían de la oscuridad su aliada salían a trabajar. Los ladrones medievales eran ingeniosos y a menudo operaban en grupos organizados, similares a un gremio. Tenían su propia jerarquía, jerga y herramientas. Uno de los tipos más comunes era el pescador. No tenían relación con la pesca. Su herramienta era un largo palo con un gancho. Imagina la escena. Dentro de la casa hace calor y las contraventanas del segundo piso están entreabiertas.
El propietario duerme, mientras su ropa, la bolsa o herramientas están sobre una silla al lado de la ventana. El pescador se deslizaba en silencio por la calle oscura, metía el palo por la ventana y literalmente pescaba objetos. Si el dueño despertaba, el ladrón ya había desaparecido en el laberinto de callejones, y demostrar lo sucedido era imposible. Fue a causa de estos pescadores que en las casas ricas empezaron a cerrarse las ventanas con rejas, que hoy consideramos decorativas, pero que en su origen eran una medida antidelictiva. Pero había quienes no temían entrar. Los ladrones profesionales, conocidos en Inglaterra como burglars, se especializaban en entrar a lugares cerrados. Las cerraduras de aquella época eran rudimentarias y voluminosas. Abrirlas con una ganzúa eran cuestión de segundos para un experto. Si la puerta era demasiado resistente, podían desarmar parte del techo de paja o quitar unas tablas de la pared si la casa era de madera. En los registros judiciales, hay casos documentados de ladrones que hacían un agujero en la pared de la casa vacía vecina para acceder a la tienda de un joyero o cambista. Los soldados desmovilizados representaban un peligro especial. La Guerra de los 100 años y numerosos conflictos feudales arrojaron a miles de personas a las calles que solo sabían matar. Se agrupaban en bandas que no solo aterrorizaban a viajeros solitarios, sino a barrios completos. Mientras que un ladrón común intentaba actuar silenciosamente, estos hombres atacaban con descaro y brutalidad. Encontrarse con ellos de noche en un callejón no dejaba opción. No solo robaban, sino que podían matar por unas botas o un abrigo, ya que para un ex mercenario, la vida humana no valía nada. Los cuerpos encontrados por la mañana en zanjas a menudo ni siquiera eran identificados. Simplemente los llevaban a una fosa común detrás de la muralla de la ciudad. Las autoridades intentaron combatir esto, usando la brutalidad como principal argumento. Si atrapaban a un ladrón nocturno en flagrante, el juicio era breve. A menudo, la sentencia se ejecutaba al día siguiente. Los cuerpos de los ejecutados se dejaban colgando en las puertas de la ciudad o en las intersecciones. Era una vista horrenda, pero habitual. Un cadáver balanceándose al viento en una jaula de hierro debía servir de recordatorio para todos. Esto es lo que le espera a quien rompa la paz nocturna. Paradoja, la delincuencia solo aumentaba. La pobreza y la desigualdad empujaban a la gente a tomar riesgos que hoy parecen locuras. También existía otro tipo de crimen nocturno poco mencionado: el secuestro de personas. En puertos o grandes centros comerciales, podían dejar inconsciente a alguien con un golpe en la cabeza y venderlo a galeras, o reclutarlo a la fuerza en un barco. A las mujeres las robaban para revenderlas en burdeles de otras ciudades. Una persona simplemente desaparecía en la noche, y sus familiares nunca sabían lo que había pasado. La ausencia de policía en el sentido moderno significaba que nadie se ocupaba de buscar a los desaparecidos. Si la familia no tenía dinero para detectives privados, la persona era considerada desaparecida. Los propios ladrones eran personas supersticiosas. En el mundo del crimen circulaban leyendas sobre artefactos mágicos que ayudaban en el oficio. La más aterradora de ellas era la mano de la fama. Decían que si se tomaba la mano cortada de un criminal ahorcado, se secaba de cierta manera y se insertaba una vela hecha con la grasa del mismo ahorcado. Esa luz tendría poder mágico. Un ladrón que entrara en una casa con una vela así podía estar seguro de que nadie despertaría mientras ardiera. Se decía que tal vela paralizaba la voluntad de los que dormían. Aunque era un mito, muchos delincuentes creían en él y se arriesgaban a robar cuerpos de ahorcados para crear tal amuleto. Esta superstición nos lleva a una reflexión importante. El hombre medieval temía a los ladrones nocturnos, temía perder su dinero o su vida. Este temor era comprensible, físico. Después de todo, ante un hombre con un cuchillo, se podía tomar un garrote, tener un perro feroz o reforzar la puerta. Pero en la oscuridad había cosas contra las que no había cerrojo fuerte, espada afilada o guardia que valiera. El verdadero terror de la noche medieval era invisible. No venía por dinero, sino por el alma. Y escapar de él era mucho más complicado que de un hábil ladrón. Tememos la oscuridad porque la percibimos como vacía. Creemos que alguien puede ocultarse en ella.
Pero para el hombre de la Edad Media, la oscuridad nunca fue vacía. Estaba habitada. Para ellos, la noche no era solo la ausencia del sol, sino un tiempo en que se desdibujaban los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Las criaturas que venían de la oscuridad eran para nuestros antepasados tan reales como lo son para nosotros los virus o las bacterias. No se pueden ver a simple vista, pero negar su existencia es ser un necio que arriesga su vida. El fenómeno nocturno más aterrador que helaba la sangre de cualquier viajero era la cacería salvaje. Este mito se extendía por toda Europa, desde los pantanos brumosos de Inglaterra hasta los densos bosques de Alemania y Francia. Imagina, caminas por un camino nocturno y de repente se levanta el viento. Los árboles empiezan a gemir y en el aullido del viento escuchas el ladrido de los perros, el relinchar de los caballos y el sonido de un cuerno de caza. Ahí viene una cabalgata fantasma. En tiempos paganos se creía que eran los dioses quienes cazaban, pero en la Edad Media cristiana, la leyenda se oscureció, convirtiéndose en las almas de los pecadores malditos que no habían encontrado el perdón. A principios del siglo XII, el monje inglés Orderico Vital dejó un escalofriante testimonio de un sacerdote que supuestamente se encontró con tal procesión por la noche. Vio a personas que conocía en vida y que recientemente habían muerto. Caminaban en tormento, atormentados por demonios, gemían y pedían oraciones. Encontrarse con la cacería salvaje presagiaba desgracia. Si alguien no se apresuraba a caer de cara al suelo y hacerse el muerto, los jinetes fantasma podían llevárselo, y su alma vagaría eternamente en su séquito. No era solo un folclore para niños, era una explicación para las desapariciones de personas. Si alguien salía de noche y no regresaba, se decía que lo había llevado la cacería. Pero la amenaza no solo venía del cielo. Los propios muertos, según la concepción medieval, actuaban de manera diferente a cómo lo hacen en las películas de terror contemporáneas. Estamos acostumbrados a fantasmas semitransparentes que atraviesan paredes y hacen sonar cadenas. Las crónicas medievales hablaban de revenants, literalmente, los que han vuelto. No eran espíritus, sino cuerpos resucitados, criaturas de carne, a menudo ya tocadas por la descomposición. Regresaban a casa para atormentar a sus parientes, exigir el cumplimiento de promesas no cumplidas o simplemente por malicia. Se creía que los revenants traían enfermedades. Si en un pueblo comenzaba una peste, lo primero que hacían era ir al cementerio y buscar la tumba de un difunto reciente que había tenido mala fama en vida. La gente creía que el muerto se levantaba por las noches y devoraba la fuerza vital de los vecinos. Para detener esto, abrían la tumba y le cortaban la cabeza o le atravesaban el corazón con una estaca. Esta práctica fue oficialmente condenada por la Iglesia, pero el miedo a los muertos vivientes era más fuerte que las prohibiciones eclesiásticas. Sin embargo, lo más aterrador no ocurría en el cementerio ni en el bosque, sino en la propia cama. La persona cerraba la puerta, recitaba una oración, se acostaba a dormir y de repente se despertaba sin poder moverse. Algo pesado se asentaba sobre su pecho, impidiendo su respiración. Quería gritar, pero se le había ido la voz. Veía una figura oscura inclinada sobre él. Hoy la medicina lo llama parálisis del sueño, un estado en el que el cerebro se despierta, pero el cuerpo aún está paralizado por el sueño. Pero en la Edad Media tenía otro nombre, íncubo o sucubo, demonios de la noche. El íncubo es un demonio con forma masculina, mientras que el sucubo tiene forma femenina. Se creía que venían a tener relaciones sexuales con los hombres que dormían en contra de su voluntad. Esto explicaba las poluciones nocturnas, los sueños eróticos y la debilidad matutina. Pero lo más importante es que esto explicaba la sensación de terror e impotencia. La palabra pesadilla, en muchas lenguas europeas, como el inglés nightmare o el francés cauchemar, proviene de la raíz mare, el nombre de un demonio que sofoca a los que duermen. Para una mujer, la acusación de tener relaciones con un íncubo podía llevarla a un juicio en la Inquisición, aunque en realidad pudiera padecer un simple trastorno del sueño. La atmósfera de la noche estaba impregnada de horror religioso. La Iglesia enseñaba que el diablo es un león rugiente, buscando a quien devorar. Y la noche era su tiempo. Cualquier sonido extraño, el crujido de un tablón, el aullido del viento en la chimenea,
El golpe de una rama en la ventana se interpretaba no como un fenómeno físico, sino como una manifestación de voluntad maligna. Por eso, la gente dormía con amuletos, rociaba los rincones con agua bendita y nunca, bajo ninguna circunstancia, respondían si escuchaban su nombre desde la calle. Se creía que si un demonio te llamaba y tú respondías, le darías poder sobre ti. Un lugar de especial temor eran los cruces de caminos. Por la noche, se intentaba no acercarse a ellos. El cruce se consideraba tierra de nadie, un lugar que no pertenecía a ningún santo. Allí a menudo enterraban a los suicidas y criminales a quienes se les había negado tierra sagrada. Allí se llevaban a cabo rituales de brujería. Si un viajero debía cruzar un cruce de caminos por la noche, debía cruzarse y pasarlo lo más rápido posible, sin mirar atrás. Mirar atrás significaba ver lo que un vivo no debía ver. Y así, rodeado por este océano de horror, con bandidos reales en las calles, jinetes fantasma en el cielo y demonios acechando junto a la cama, el hombre buscaba refugio. Necesitaba un lugar donde las paredes fueran lo suficientemente gruesas y las imágenes sagradas lo suficientemente fuertes como para sobrevivir esas 8 horas de oscuridad. Este último bastión de seguridad se convertía en la cama. Pero allí, en la zona más íntima de la casa, la vida estaba organizada de una manera muy diferente a la que estamos acostumbrados. Demos un vistazo detrás de la cortina de la cama medieval y descubramos por qué los reyes recibían embajadores en pijama, mientras que los campesinos dormían apretujados con las vacas. Cuando cerramos la puerta de nuestro dormitorio, esperamos tener privacidad total. Para el hombre moderno, este es el espacio más íntimo, donde no se permite la entrada a extraños. Pero si entraras en el dormitorio de un medieval, ya sea un campesino o un aristócrata, te sorprendería cómo era un lugar público y poblado. El concepto de espacio personal, tal como lo entendemos, no existía. El dormitorio no era un lugar de aislamiento, sino el centro de la vida social y la supervivencia colectiva. Comencemos con el objeto principal, la cama. Hoy, la cama es solo un mueble que compramos y cambiamos cada 10 años. En la Edad Media, una buena cama era una inversión enorme. Era sin duda el artículo más caro de la casa. Costaba más que todos los demás muebles juntos. Se heredaba y era mencionada en los testamentos. A menudo se regalaba en bodas como el mayor tesoro. En documentos de la época solían encontrarse frases como «Dejo a mi hijo mi casa y a mi hija mi mejor cama con edredón». No era un detalle menor, sino la transmisión de una gran fortuna. ¿Por qué era así? Porque la cama era una estructura de ingeniería compleja, diseñada para proteger al durmiente del mayor enemigo de la noche, el frío. No había calefacción central. Las chimeneas, por grandes que fueran, solo calentaban lo que estaba a 1 metro del fuego. El resto de la habitación, especialmente en los castillos de piedra, se helaba en invierno. La temperatura en el dormitorio podía caer casi a 0. El agua en la jarra de lavarse se cubría de hielo por la mañana. Por eso, la cama medieval se asemejaba a una casa dentro de otra casa. Tenía un dosel, gruesos cortinajes de lana o terciopelo que se cerraban por la noche. Esto no se hacía por estética ni modestia, era aislamiento térmico. Bajo el dosel se creaba un microclima que mantenía el calor corporal. Cuantas más personas dormían allí, más calor había. Y aquí llegamos al hecho más inusual. La gente dormía en grupo. Dormir solo era algo de ermitaños o marginados. En las familias campesinas, a menudo había una cama para todos. Allí dormían padre, madre, hijos y abuelos. Si no había espacio suficiente, los niños se acomodaban a los pies o en los cajones con paja. Además, para no congelarse, en invierno se llevaban a casa pequeños animales. Un cerdo o una oveja durmiendo cerca de la cama servía como un radiador vivo, y el calor de los animales calentaba a las personas. El olor en ese ambiente era el que era, pero la elección era simple: o el hedor o morir de frío. La nobleza no estaba mucho mejor. Sí, la cama del lord era más ancha y suave, rellena de plumas de ganso en lugar de paja. Pero el lord rara vez dormía solo. Junto a él podía dormir su esposa, y en la misma habitación, en el suelo o en bancos, dormían sirvientes, pajes y guardias. Un sirviente durmiendo a la puerta o al pie de la cama era la norma.
Si llegaban visitantes, también dormían en la cama del anfitrión. Compartir la cama con un amigo o un invitado importante era un signo de confianza y honor, no una violación de límites. En la literatura medieval, los caballeros a menudo dormían juntos en la misma cama, sin trasfondo sexual, solo por seguridad y calor. ¿Y con qué dormían? El mito de las largas camisones de noche y los gorros es cierto solo en parte. No existían pijamas como los conocemos hoy. La mayoría de las personas dormían completamente desnudas. Era práctico. La ropa era cara, había que cuidarla y lavar la lana era difícil. Además, las pulgas y piojos se criaban en la ropa. Quitarse la ropa antes de dormir daba un respiro al cuerpo de los parásitos. El único elemento esencial del vestuario nocturno era el gorro. La cabeza es la parte que más se enfría, así que hombres y mujeres usaban gorros gruesos atados bajo la barbilla. Imagina la escena. 5 o 6 personas apiladas bajo una enorme manta, todas desnudas pero con gorros. Esta cercanía provocaba una total falta de privacidad. El deber conyugal se cumplía ahí, junto a niños y familiares que roncaban. Las personas aprendían a ser discretas, a hacer todo en silencio, bajo la oscuridad y las pesadas mantas. La delicadeza era forzada. El sexo, el nacimiento de hijos, enfermedades y muertes ocurrían en una misma habitación, en una sola cama, ante la mirada de toda la familia. La noción de vida privada no surgiría en Europa hasta siglos después, cuando las casas fueran más grandes y la calefacción mejor. Para la aristocracia, el dormitorio también era un despacho. Reyes y duques recibían embajadores en la cama. Esto se conocía como ceremonia de levantarse y ceremonia de acostarse. Presenciar cómo un rey se pone una camisa o se sienta en un orinal era un privilegio de la alta nobleza. El dormitorio del monarca era un lugar donde se decidían los destinos de los estados. La intimidad se sacrificaba en nombre del poder. Pero ahora las velas están apagadas, el dosel bien cerrado y el calor conservado. La familia se ha acomodado. Parece el momento de un profundo sueño de 8 horas hasta la mañana. Pero no. El hombre medieval no dormía como nosotros. Su noche se dividía en 2 partes, y lo que sucedía entre ellas puede parecer extraño, pero para ellos era el momento más natural del día. Esto era lo que se conocía como el primer sueño y el segundo sueño. ¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche, alrededor de las 2 o 3, sin razón aparente? Te encuentras en la oscuridad, mirando al techo, totalmente despierto y empezando a sentir ansiedad. Piensas, tengo insomnio, mañana estaré agotado. Intentas dormirte, te revuelves, cuentas ovejas, pero el sueño no llega durante 1 o más horas. La medicina moderna lo llamaría un trastorno del sueño. Un psicólogo hablaría de estrés. Pero si se lo contaras a un médico o sacerdote en el siglo XIV, te mirarían confundidos. Para ellos no había patología. Simplemente despertaste entre el primer y segundo sueño. Era tan natural como almorzar a mediodía. Estamos acostumbrados a pensar que el sueño humano es un bloque monolítico. Nos acostamos a las 11 y debemos dormir 8 horas ininterrumpidas hasta las 7. Si nos despertamos, algo falló. Pero la historia nos dice que este sueño monolítico es un invento reciente. Durante milenios, y especialmente en la Edad Media, la humanidad dormía en 2 fases. Este fenómeno era tan común que nadie lo consideraba especial. En la literatura, cartas, actas judiciales y tratados médicos de la época, se menciona el término primer sueño o sueño muerto con frecuencia. No era una expresión poética, sino una designación precisa del tiempo. El patrón de la noche era así. Al anochecer, alrededor de las 9 o 10 de la noche, una persona cansada se acostaba. Se dormía rápidamente, ya que el trabajo físico del día lo agotaba. Este primer sueño duraba unas 4 horas. Era la fase más profunda, cuando el cuerpo se recuperaba. Luego, alrededor de la medianoche, la persona se despertaba, solo, sin despertador. Toda la casa despertaba. Y llegaba un momento sorprendente que duraba 1 o 2 horas. Era un periodo de vigilia nocturna, un intermedio en el teatro de los sueños. Los franceses lo llamaban «do réveil», que se puede traducir como despertar o hora de medianoche.
¿Qué hacían las personas en la oscuridad durante ese tiempo? Primero, era hora de seguridad y necesidades domésticas. Era necesario revisar el fuego de la chimenea. Después de 4 horas, la leña podría haberse consumido, y había que mover las brasas o añadir un tronco nuevo, para que la casa no se enfriara hasta la mañana. Los campesinos podían salir a revisar el ganado si oían algún ruido sospechoso. Era momento de atender necesidades fisiológicas, ya que no había inodoros y el orinal era la única solución. Pero el Doreveil era más que una simple pausa sanitaria. Era un tiempo de actividad social y espiritual única. En la absoluta quietud de la noche, cuando el bullicio del día había cesado, muchos dedicaban esa hora a la oración. La iglesia oficialmente utilizaba este ritmo. Los monjes se levantaban para el servicio nocturno, la mañana, precisamente en este intervalo. Pero incluso los laicos, desde la cama, ofrecían oraciones. Se creía que en esta hora, cuando el mundo se detenía, Dios escuchaba mejor. La oscuridad propiciaba reflexiones sobre lo eterno, sobre la muerte y sobre el alma. Muchas visiones místicas descritas en las vidas de los santos ocurrían durante esa hora entre sueños. Sin embargo, nuestros ancestros no solo pensaban en el alma. Esa hora era, sin duda, el único momento para la vida personal de los esposos. Recuerda la habitación abarrotada del capítulo anterior. Hijos, parientes, sirvientes, todos dormían cerca. Durante el día, un campesino o artesano no tenía un minuto de paz. El trabajo consumía todo su tiempo. Al llegar la noche, caían rendidos de cansancio. Pero en el intervalo entre los sueños, cuando el cuerpo descansaba después del primer sueño y los niños y demás dormían profundamente, llegaba el momento ideal para la intimidad. Además, los médicos medievales recomendaban encarecidamente concebir hijos en ese momento. La lógica era clara y se basaba en la teoría humoral de la medicina. Pensaban que justo después de comer y beber, tener relaciones era perjudicial. Las malas combinaciones de la comida en digestión podían dañar al futuro hijo, haciéndolo débil o enfermo. Pero después del primer sueño, la digestión ya había terminado. El cuerpo estaba limpio y la embriaguez desaparecida, dejando a la persona llena de energía. Por lo tanto, el Dogeveil se convertía en el momento principal para procrear. Se puede afirmar que la mayoría de las personas en la Edad Media fueron concebidas en ese descanso nocturno. Ese también era un momento para conversar. Acostados en la oscuridad bajo una manta caliente, el esposo y la esposa podían discutir sus planes para el día siguiente, lamentarse de los vecinos o simplemente charlar sin oídos adicionales. En los registros judiciales, a menudo se encuentran testimonios de testigos que inician con las palabras: «Mi esposa y yo nos despertamos después del primer sueño y discutimos». Era un momento de intimidad que faltaba en la dura y pública vida diurna. Los amantes de la lectura, si tenían dinero para velas, utilizaban ese tiempo para dedicarse a la ciencia o la escritura. Muchos monjes y académicos afirmaban que sus mejores ideas surgían en esa hora tranquila, cuando la mente estaba clara y sin distracciones. 1 hora u hora y media después, cuando las tareas estaban hechas, las oraciones leídas y las conversaciones concluidas, la gente comenzaba a sentirse de nuevo soñolienta. Entraba el segundo o matutino sueño. Este duraba otros 3 o 4 horas y concluía ya con el amanecer, cuando el canto del gallo o el repique de la campana de la iglesia despertaba a todos para trabajar. ¿Dónde ha ido este ritmo? ¿Por qué lo hemos olvidado? El asesino del sueño bifásico fue la iluminación artificial. En el siglo XVII aparecieron las primeras farolas en París y Londres. En el siglo XIX llegó el gas, y luego la electricidad. La luz dejó de ser un lujo. Aprendimos a extender el día. Las personas comenzaron a acostarse más tarde. No a las 9, sino a las 11 o 12 de la noche. El tiempo para dormir se redujo. Simplemente no había tiempo para ese descanso. Comprimimos 2 periodos de 4 horas en una sola franja de 8 horas. Nuestro organismo se adaptó, pero la memoria del cuerpo persiste. Científicos del sueño han realizado experimentos. Si se coloca a una persona moderna en condiciones sin electricidad ni luz artificial y se le permite vivir así durante varias semanas, su sueño sorprendentemente vuelve a la norma medieval.
comienza a dormir en dos partes con un intervalo de vigilia. Lo que hoy llamamos agotador insomnio es en realidad el eco de nuestra norma biológica reprimida por la civilización. Mientras la mayoría de los ciudadanos respetables dormían su complicado sueño doble, había quienes consideraban la noche su tiempo de trabajo. En la ciudad medieval existía toda una casta de personas cuya actividad estaba inextricablemente unida a la oscuridad, y la actitud hacia ellos era, por decirlo suavemente, ambigua. Después de todo, como recordamos, una persona honesta debía dormir por la noche. ¿Quién transgredía esta regla por el bien de sus ingresos? En la ciudad medieval había una regla no escrita, a menudo oficial. El trabajo honesto debía hacerse a la luz del sol. Dios dio el día para trabajar y la noche para descansar. Si trabajas cuando todos duermen, significa que o escondes tus actividades o lo que haces es tan sucio que no debería verse de día. La actividad nocturna era un estigma. Un artesano golpeando a medianoche podría ser sospechoso de fabricar monedas falsas o de comprar objetos robados. Sin embargo, había una casta de personas para quienes la oscuridad era el único momento permitido para trabajar, y el olor de su llegada se percibía mucho antes de que aparecieran entre la niebla. Se les llamaba de diferentes formas. En Inglaterra, gong farmers o hombres de la noche. En Rusia se les conocía irónicamente como monederos. Eran los limpiadores de pozos. Las ciudades medievales producían una enorme cantidad de residuos y no había alcantarillado como lo entendemos hoy. Bajo cada casa o en el patio había un pozo donde se acumulaba todo. Cuando se llenaba, había que vaciarlo. Hacer esto de día estaba estrictamente prohibido. El hedor de un pozo abierto era tan fuerte que podía paralizar el comercio de toda una calle y, según los médicos, causar epidemias de peste por el mal aire. Por eso, los aseadores solo trabajaban después de sonar la campana de toque de queda. Eran casi intocables. Recibían mucho más dinero por su trabajo, de 3 a 4 veces más que un obrero común. Pero esto venía con un completo aislamiento social. No se les permitía entrar en tabernas decentes y se evitaba su presencia en iglesias. Durante la noche, acercaban sus carretas a las casas, bajaban por escaleras al pozo y vaciaban el contenido con cubos. Luego llevaban la carga a muelles especiales o fuera de las murallas de la ciudad, para desecharla en el río más abajo o venderla a campesinos como fertilizante. El trabajo era mortalmente peligroso. En el espacio cerrado del pozo se acumulaban gases, y alguien podía perder el conocimiento y asfixiarse en minutos. A menudo trabajaban en familia, el padre abajo, los hijos arriba con una cuerda. La tranquilidad nocturna de la ciudad era interrumpida solo por el chirriar de las ruedas y el chapoteo de los cubos. Era la cara oculta de la vida urbana que todos conocían, pero preferían ignorar mientras estuviera oculta en la oscuridad. Otro grupo de trabajadores nocturnos era el de quienes proveían comida a la ciudad: los panaderos. Parecía la profesión más pacífica y respetada, pero precisamente los panaderos eran los que más sospechas generaban entre las autoridades. Para que un ciudadano pudiera comprar pan caliente por la mañana, la masa tenía que amasarse y meterse en el horno en plena noche, a las 3 o 4 de la mañana. Las panaderías brillaban toda la noche. Y este hecho provocaba gran nerviosismo entre los funcionarios. La razón es que en la oscuridad es muy fácil hacer trampas. El pan era el alimento principal y su precio era regulado por el gobierno. Las ganancias del panadero dependían del peso del pan y de la calidad de la harina. Durante la noche, cuando los inspectores del mercado dormían, era muy tentador mezclar harina de trigo cara con salvado barato, arena o incluso cal, para que el pan pareciera más blanco y pesado, o hacer el pan un poco más pequeño de lo debido. En la oscuridad, las balanzas son menos precisas y el único testigo sería el ayudante, que guardaría silencio. Por eso los estatutos gremiales de muchas ciudades, como Londres o París, contenían estrictas reglas sobre el trabajo nocturno de los panaderos. Se les prohibía trabajar en completa secrecía. Las puertas de la panadería debían estar entreabiertas para que la patrulla nocturna pudiera asomarse y comprobar posibles irregularidades. La famosa expresión, docena maldita,
Cuando a 12 panes se les añadía uno más gratis, surgió del miedo a las severas penalizaciones por pesos inadecuados. Los panaderos temían tanto cometer un error en la oscuridad y acabar en la horca o en el patíbulo, que preferían regalar un trozo extra de pan, solo para asegurarse de que el peso coincidía en la revisión matutina. También había un tercer grupo de personas que no dormían de noche. Era la élite intelectual, monjes copistas, estudiantes, alquimistas y astrónomos. Para ellos, la noche era un tiempo de silencio y concentración. Pero incluso aquí, la sociedad veía una amenaza. Una persona leyendo por la noche a la luz de una costosa vela generaba interrogantes. ¿Qué está leyendo? ¿Es un hechicero? ¿Está llamando a demonios? La línea entre la ciencia y la magia era delgada. Un astrónomo observando las estrellas desde una torre podía parecer ante un vecino iletrado como un hechicero lanzando maleficios. Un estudiante memorizando latín murmuraba palabras extrañas, parecidas a encantamientos. La luz en la ventana de una torre solitaria o de una celda era una señal. Aquí ocurre algo que no está destinado a los ojos de los mortales. A menudo, estos científicos se convertían en víctimas de denuncias. Los vecinos podían informar a la Inquisición que vieron luces extrañas o humo de colores en una chimenea en medio de la noche. Y el científico debía demostrar que solo estaba realizando un experimento químico y no cocinando una poción. Por lo tanto, el trabajo nocturno era el destino de quienes limpiaban la suciedad o de quienes, tal vez, la creaban, en un sentido espiritual o económico. Un ciudadano de bien debía dormir, pero como sabemos, las reglas existen para romperse. Y en cada ciudad había lugares que cobraban vida justo cuando se apagaban las luces en las casas de la gente honesta. Lugares donde el vino fluía a raudales y los huesos resonaban sobre la mesa hasta el amanecer. Lugares donde la noche no era enemiga, sino mejor amiga. Cuando en la ciudad sonaba la campana anunciando el inicio del toque de queda, la vida debía detenerse. Las leyes de la mayoría de las ciudades europeas eran claras. Después de la señal, nadie podía servir vino o cerveza. Los taberneros tenían que echar a los clientes a la calle, y estos debían regresar a casa antes de que cerraran las puertas. Sin embargo, como a menudo sucede, la severidad de la ley se compensaba con su escaso cumplimiento. Después del cierre oficial comenzaba la verdadera vida nocturna, oculta a los ojos de las autoridades. Y su centro era la taberna. Para el hombre medieval, la taberna no era solo un lugar para comer y beber, era un club, un centro de noticias y, lo más importante, un espacio de libertad. Allí, a la tenue luz de las velas de cebo, las barreras sociales se volvían más delgadas. Atraía a quienes no querían o no podían dormir, soldados, estudiantes, comerciantes errantes y borrachos locales. Pero el principal atractivo que los mantenía hasta el amanecer no era el vino, a menudo agrio y diluido. La verdadera pasión de la noche medieval era el juego. Los juegos de azar eran una plaga de esa época. La Iglesia llamaba a los dados invento del diablo, y las cartas, que aparecieron en Europa poco después, eran vistas como libros de oraciones de Satanás. Cuanto más severas eran las prohibiciones, más fervientemente jugaban las personas. Durante la noche, cuando los ciudadanos respetables dormían, en los cuartos traseros de las tabernas se jugaban verdaderas fortunas. Se apostaban caballos, armaduras, ropa e incluso casas. La oscuridad hacía que el juego fuera especialmente peligroso. Con mala iluminación, era increíblemente fácil hacer trampas. Los arqueólogos han encontrado muchos dados medievales que estaban cargados. Se taladraba un agujero en el dado, se llenaba con una gota de mercurio o plomo y se sellaba con cera. Ese dado siempre caía del lado deseado. En la penumbra de la taberna, entre el humo y los gritos de los ebrios, era casi imposible notar el engaño. A menudo, esos juegos terminaban en peleas. En los archivos judiciales de París del siglo XIV, gran parte de los homicidios cometidos durante la noche eran el resultado de disputas en la mesa de juego. Las autoridades intentaron combatir esto. En algunas ciudades inglesas existía una ley que obligaba a las tabernas a quitar las contraventanas de las ventanas por la noche. La patrulla, al pasar, debía poder ver todo lo que sucedía dentro. Si había luz y personas después de la hora establecida, el dueño era multado. Pero los taberneros encontraban la manera.
Acondicionaban sótanos o habitaciones secretas en el edificio, donde los guardias no podían mirar. Eran verdaderos clubes clandestinos medievales. En esos mismos cuartos también prosperaba otro negocio, inseparable de la vida nocturna: la prostitución. La actitud hacia ella en la Edad Media era ambivalente. Por un lado, era un pecado mortal. Por otro, San Agustín, cuya autoridad era indiscutible, decía: si quitan a las rameras, la ciudad se hundirá en la lujuria. La Iglesia y las autoridades consideraban la prostitución un mal necesario, un canal para las pasiones masculinas que protegía a las mujeres honradas de la violencia. Por eso, en muchas ciudades, los burdeles eran legales, pero se les permitía operar solo en áreas específicas y en horarios determinados. La noche era su horario de trabajo, aunque formalmente se prohibía a las mujeres deambular por las calles. Existía incluso una paradoja. En Londres, en el distrito de Southwark, los burdeles se ubicaban en terrenos que pertenecían al obispo de Winchester. A estas mujeres se les llamaba cínicamente gansos de Winchester. El obispo recibía alquiler y multas de ellas, pero al mismo tiempo les negaba el entierro cristiano. En la noche, en las tabernas, también sucedían cosas más serias que la lujuria. Era tiempo de conspiraciones. Durante el día, los artesanos trabajaban bajo la supervisión de sus maestros, pero por la noche, los aprendices se reunían en los locales para discutir sus derechos. Allí mismo, bajo el manto del ruido y los vapores del vino, surgían los primeros sindicatos. Acordaban no trabajar por menos de cierta remuneración, discutían huelgas o incluso levantamientos contra la élite urbana. Para las autoridades, la reunión nocturna de plebeyos era más aterradora que cualquier lujo. Olía a rebelión. Por eso, cualquier ruido nocturno proveniente de la taberna se consideraba una señal de alarma. Existía otro tipo muy particular de entretenimiento nocturno, accesible solo para la alta nobleza. Eran los máscaras al revés. Jóvenes aristócratas, e incluso reyes, a veces se disfrazaban de plebeyos, se ensuciaban la cara con hollín para no ser reconocidos, y salían a vagabundear por la ciudad nocturna. Entraban en los peores tugurios, provocaban peleas y destrozaban tiendas. Para ellos, era adrenalina, un juego con el peligro. Si los atrapaba la guardia, mostraban un anillo con un sello o daban una contraseña, y los dejaban ir con reverencias. Y a la mañana siguiente, los tesoreros pagaban las multas por sus hazañas nocturnas. Era un entretenimiento que mostraba que para aquellos con poder, las reglas de la noche no estaban escritas. Pero para la mayoría de las personas, la noche en la taberna era una forma de escapar de la dura realidad. Calor, alcohol, emoción del juego, todo esto creaba la ilusión de otra vida, donde podrías ganar una fortuna con un solo lanzamiento de dados. Sin embargo, la factura llegaba por la mañana, y no solo en forma de resaca. La Iglesia recordaba frecuentemente: aquellos que vigilan de noche por el pecado roban tiempo a Dios. Mientras en las tabernas sonaban monedas y chocaban jarras, en muros muy distintos, tras gruesos muros de piedra, también había quienes no dormían, pero allí reinaba un silencio absoluto. Allí ardían no velas de sebo, sino de cera. Y las personas allí despertaban en medio de la noche, no por el vino, sino por la batalla, por la salvación de aquellos que estaban perdiendo sus almas en los burdeles. Mientras las tabernas de la ciudad sonaban con el ruido de los dados y fluía el vino barato, y en las chozas de los campesinos la gente se acurrucaba para el calor, en Europa existía un gran ejército de personas para quienes la noche era un campo de batalla. Una batalla invisible, pero según ellos, vital para la salvación del mundo. Eran monjes y monjas. En los monasterios, la noche cobraba un significado completamente diferente. Aquí, la oscuridad no era un tiempo de descanso, sino de intensa tensión espiritual. Imaginen la vida de un monje medieval. Su día estaba organizado al minuto, y este horario, conocido como la liturgia de las horas, no dependía de la estación del año ni del deseo del abad. La prueba más dura de este horario era el servicio nocturno, llamado matutina o vigilia. Cada noche, en invierno y verano, el campanero debía despertarse primero. Se guiaba por las estrellas o por una vela medidora para determinar la hora.
Normalmente, eso ocurría alrededor de las 2 de la mañana. El sonido de la campana rompía el silencio, y cientos de personas en diferentes partes de Europa se levantaban al mismo tiempo de sus duras camas. No era una imagen hermosa como en las películas. En los dormitorios compartidos no había calefacción. En invierno, la temperatura era casi igual a la de afuera. Los monjes dormían vestidos, a menudo con los zapatos puestos, para no perder tiempo vistiéndose. Al sonar la campana, debían levantarse de inmediato, hacer la señal de la cruz y, en plena tranquilidad, descender en fila hacia la iglesia. En el templo de piedra hacía aún más frío que en el dormitorio. De su aliento salía vapor, y los dedos se volvían entumecidos. La única fuente de luz era una lámpara en el altar, y tal vez un par de velas junto al lector. En esta oscuridad y frío comenzaba el canto monótono de los salmos, que podía durar de 1 hora y media a 2. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué no podían rezar durante el día? La razón es que en la tradición cristiana, la noche se consideraba un momento de pruebas especiales. Era cuando el diablo estaba más activo, enviaba pesadillas y empujaba a pensamientos pecaminosos. Un monje es un guerrero de Cristo. Si un guerrero duerme en su puesto, el enemigo entra en la fortaleza. Por eso, interrumpir el sueño, ese doloroso desvelo, se consideraba una forma de ascetismo, un martirio voluntario. Al privarse de la comodidad y la continuidad del sueño, el monje mortificaba su carne para que el espíritu se fortaleciera. Pero la fisiología es difícil de engañar. La falta de sueño crónica era una enfermedad común en el monacato medieval. Luchar contra el sueño durante un largo y monótono servicio en la oscuridad era increíblemente difícil. Y los reglamentos monásticos establecían medidas de control estrictas. En las grandes abadías existía un cargo especial, el circator. Era un monje que, durante los servicios nocturnos, no se quedaba quieto, sino que se movía silenciosamente entre las filas de hermanos con una lámpara en la mano. Si el circator veía a alguien cabecear o quedarse dormido, no gritaba ni empujaba al durmiente. Actuaba de manera más ingeniosa. Se acercaba con la lámpara al rostro del que dormía para despertarlo con la luz intensa o la ponía frente a él. El monje despertado entendía que había sido atrapado. Debía tomar la lámpara y continuar el recorrido, buscando la próxima víctima de la somnolencia. Era tanto un castigo como una manera de mantener la alerta a través de la vergüenza y el movimiento. Los monjes creían sinceramente que su oración nocturna mantenía el mundo a salvo de catástrofes. Oraban no solo por ellos, sino también por aquellos que dormían, por los reyes, por los campesinos, por los guerreros e incluso por los pecadores en las tabernas. Creían que creaban un capullo invisible de protección sobre el mundo cristiano. Si callaban, si todos dormían al mismo tiempo, el mal podría triunfar. Esta responsabilidad pesaba sobre ellos más que las piedras del templo. Además, la noche en el monasterio estaba impregnada de un horror místico. Las crónicas están llenas de historias sobre lo que los monjes veían en los oscuros rincones del coro. Demonios en forma de perros negros, monos o sombras extrañas intentaban interrumpir el servicio. Apagaban las velas, tiraban de las ropas de los que cantaban, susurraban blasfemias. Para la conciencia medieval, no eran alucinaciones de un cerebro cansado. Era un ataque real. El diablo odiaba la oración nocturna más que nada, porque le robaba su tiempo legítimo, la noche. La matutina terminaba antes del amanecer. Se permitía a los monjes regresar a sus camas para dormir 1 o 2 horas más hasta el primer rayo de sol y el servicio conocido como laudes. Este ritmo desgastante y doloroso de vida agotaba el organismo, pero forjaba personas de voluntad férrea. Aquellos que podían levantarse cada noche por una idea eran capaces de hacer muchas más cosas durante el día. Copiar miles de libros, drenar pantanos, construir imponentes catedrales. El monasterio era una isla de orden y luz en medio del caos nocturno. Detrás de sus altas paredes imperaba una ley estricta. El tiempo estaba sometido a la campana, y el miedo a la oscuridad se sublimaba en oración. Pero una vez que cruzaban las puertas de la abadía, al salir de la ciudad,
comenzaba un mundo completamente diferente. Un mundo donde no había muros, ni guardianes, ni campanas. Un mundo salvaje, donde el hombre perdía instantáneamente su estatus de rey de los animales y se convertía en presa temblorosa. Allí, en el bosque y en el campo, la noche pertenecía a seres que no conocían oraciones. Ya hemos hablado de lo aterrador que era la noche en una ciudad medieval. Pero seamos sinceros, la ciudad daba una ilusión de protección. Había muros de piedra, puertas de roble y una guardia nocturna, aunque a menudo borracha, además de vecinos a la vuelta de la esquina. Si gritabas en la ciudad, había una posibilidad de que te escucharan. Sin embargo, el 90% de la población medieval no vivía en ciudades, sino en aldeas, en granjas, al borde de vastos bosques. Para ellos, la noche se veía de manera muy diferente. Allí no había nada entre el hombre y la oscuridad, salvo una delgada puerta de madera y su propio valor. En la aldea, la noche llegaba antes y se sentía más intensa. Cuando el sol se ponía, el mundo del hombre se reducía a un pequeño círculo de luz alrededor del fuego. Más allá del umbral comenzaba un territorio donde el hombre perdía su estatus de rey de la naturaleza y se convertía en presa. La principal pesadilla nocturna del campesino era el lobo. Hoy en día, vemos a los lobos como animales raros y temerosos que viven en reservas. Pero en la Edad Media, eran vecinos comunes, descarados y mortales. Las crónicas están llenas de referencias a los años de los lobos, cuando las manadas se volvían tan agresivas que atacaban el ganado y a las personas. En el invierno de 1450, los lobos entraron en París y devoraron a 40 personas en plena calle. Si esto ocurría en la capital, imagina lo que sucedía en el campo. Para un campesino, la pérdida de una vaca o una oveja significaba morir de hambre para toda la familia. Por esto, cada noche se libraba una guerra silenciosa por la supervivencia. El ganado se encerraba en la casa o en construcciones anexas, pero ni siquiera los muros del establo siempre proporcionaban seguridad. Los lobos podían excavar túneles, morder las tablas de madera, y si el techo era de paja, podían quitarlo con los dientes y saltar dentro del corral. En la primera línea de esta guerra estaban los pastores, una profesión extremadamente dura. En verano, cuando los rebaños dormían en los pastos, el pastor no podía permitirse dormir. Era un protector ante el rebaño y el bosque. Su principal arma no era un palo ni un cuchillo, sino un perro. Grandes perros de presa o mastines, entrenados para no temer a los depredadores. Para dar a los perros una oportunidad de sobrevivir en un enfrentamiento con un lobo, les ponían un collar especial con clavos de hierro hacia afuera. Así, al atrapar al perro por el cuello, el lobo se encontraba con el hierro. Estos collares, que hoy se pueden ver en museos, hablan más que cualquier crónica sobre lo crueles que eran los enfrentamientos nocturnos. Pero el bosque no solo aterraba por los depredadores, también por el riesgo de perderse. El paisaje medieval no estaba marcado por carreteras asfaltadas con señales. Los caminos eran simplemente senderos que desaparecían en la oscuridad. Si la noche sorprendía a un viajero en el bosque o en el campo, podía caer en una trampa mortal. No había puntos de referencia visibles. Un paso fuera del camino podía llevar a un pantano o a un barranco. El único navegador confiable era el cielo. Saber leer las estrellas no era un privilegio de astrónomos, sino una habilidad básica de supervivencia para cualquier campesino. La estrella polar, la Osa Mayor, la posición de la luna, todos conocían esa carta desde la infancia. Pero si el cielo se cubría de nubes, uno quedaba ciego. En tal situación había una regla: detenerse y esperar al amanecer. Moverse en la oscuridad significaba arriesgarse a la muerte. Las personas podían congelarse a solo 200 metros de su aldea, simplemente porque perdían dirección y caminaban en círculos. Más allá de los peligros reales, la noche rural estaba impregnada de misticismo, mucho más denso que en la ciudad. En el bosque no solo vivían lobos, también había hadas, duendes y espíritus de antepasados. Los campesinos creían que de noche no se debía silbar, no girar ante un llamado, ni recoger objetos extraños del suelo. Había numerosos tabúes que regulaban el comportamiento en la oscuridad. Por ejemplo, no se podía verter agua por el umbral de noche sin avisar en voz alta a los buenos vecinos, espíritus invisibles que podían estar pasando.
Echar agua sucia sobre un espíritu significaba atraer una maldición sobre la casa. Sin embargo, tal vez el sonido más aterrador de la noche no era el aullido del lobo ni el canto del búho. Era el repicar de la campana. Si a medianoche empezaba a sonar la campana de la iglesia del pueblo, significaba una de dos cosas: un incendio o un ataque. Las aldeas de madera ardían como fósforos. Si un hogar se incendiaba, en una hora toda la aldea podía desaparecer. Por eso, al sonar la campana de la noche, todos salían corriendo con cubos y palas. Pero el fuego también podía llegar por otras razones. La noche era el momento preferido para saldar cuentas. Venganza de sangre, disputas feudales o simples incursiones. Todo esto ocurría bajo el manto de la oscuridad. El gallo rojo, lanzado bajo el techo del enemigo, era el arma más temida en la guerra rural. La gente despertaba por el calor y el humo, y solo tenía segundos para salvar a sus hijos. Así, la noche rural representaba un tiempo de vulnerabilidad absoluta. La naturaleza dictaba sus propias reglas, y el ser humano solo podía someterse. Se encerraba, rezaba y esperaba al sol. Pero a veces, el peligro no venía de las bestias o los espíritus. A veces, el horizonte se iluminaba no porque saliera el sol, sino porque comenzaba una guerra. Y para los soldados, a diferencia de los campesinos, la noche no era un tiempo de miedo, sino una herramienta táctica. Si recordamos las escenas de batalla más épicas de las películas históricas, muchas ocurren de noche. Flechas ardientes atraviesan la oscuridad. Las espadas brillan a la luz de las hogueras, y los héroes abren pasos entre los enemigos bajo la luna. Aunque esto se ve espectacular, desde la perspectiva de la historia militar real de la Edad Media, tal imagen casi siempre es de invención. Para un general medieval, la idea de iniciar una gran batalla por la noche era una pesadilla. La guerra en esos tiempos era un asunto visual. Dirigir un ejército dependía de que los soldados pudieran ver los estandartes de sus comandantes, saber hacia dónde avanzaba la caballería y oír las señales de trompetas. De noche, todo esto desaparecía. En la oscuridad, la heráldica, con los escudos y capas que diferenciaban amigos de enemigos, se volvía inútil. El ejército se convertía en una multitud de hombres armados y ciegos. El riesgo de matar a un compañero en la confusión nocturna era enorme. Las crónicas cuentan casos de tropas que, al encontrarse en la oscuridad, lucharon entre sí durante horas, hasta que el amanecer revelaba que el enemigo estaba ausente. Por ello, el código de honor de los caballeros, que a menudo se infringía pero tenía su peso, dictaba que debían luchar a la luz del sol. Dios debía ver la valentía de los guerreros. La noche, en cambio, era considerada tiempo para cobardes. Sin embargo, la guerra no es solo torneos de caballeros. Es un arte de engaño. Cuando se trataba de asedios o incursiones, la noche era el mejor aliado. Existía incluso una táctica de combate nocturno llamada camisada, que proviene del francés camisa. La esencia de esta táctica era simple y brillante. Para distinguir a sus hombres de los enemigos en la oscuridad, los atacantes usaban camisas blancas sobre sus armaduras. El blanco era el único color que destacaba en la oscuridad, especialmente a la luz de la luna. Imagina esta inquietante imagen. Cientos de figuras fantasmales en túnicas blancas escalando las murallas de una ciudad dormida. Si un centinela bostezaba o dormía, la ciudad despertaba ya atrapada. La masacre en tales casos era brutal, porque en la oscuridad nadie sabía si se enfrentaba a un soldado armado o a una mujer con un niño. Pero el principal arma de la guerra nocturna no era la espada, sino el fuego. A menudo vemos en el cine arqueros disparando flechas ardientes contra las filas enemigas. Historiadores y recreadores son escépticos sobre la efectividad de tal táctica contra la infantería. Una flecha voladora se apaga rápidamente, y si impacta, es fácil de quitar. Pero contra las ciudades, el fuego era un arma definitiva. Como sabemos, las ciudades medievales eran principalmente de madera y paja. Los proyectiles incendiarios, empapados en resina, azufre o aceite, se lanzaban con catapultas no para matar a un soldado en particular, sino para crear caos. Un fuego nocturno en una ciudad sitiada era más aterrador que cualquier asalto. El efecto psicológico era devastador. Aquellos despertados por los gritos de ¡fuego!
perdían la voluntad de resistir. En lugar de correr a las murallas para repeler el ataque, la guarnición y los habitantes se lanzaban a salvar sus hogares. El humo quemaba los ojos, el fuego iluminaba los objetivos para los arqueros sitiar, y el pánico destruía la disciplina. Los generales sabían que si lograban iniciar fuego en varios puntos de la ciudad durante la noche, las puertas probablemente serían abiertas por los mismos habitantes, solo para escapar de las llamas. También existía una táctica de terror conocida como chevauché. Durante la Guerra de los 100 años, las tropas inglesas recorrían las tierras francesas, destruyendo todo a su paso sin entrar en grandes batallas. Frecuentemente lo hacían de noche. Los campesinos en las aldeas veían luces en el horizonte. Cada noche se acercaban más. Era una presión psicológica máxima. La gente abandonaba sus casas, creando caos en las rutas del enemigo. El horizonte en llamas simbolizaba la muerte inminente. Los espías y exploradores también preferían la noche. Las ciudades sitiadas trataban de enviar mensajes a sus aliados o al rey pidiendo ayuda. Los mensajeros debían escabullirse a través del cerco. Eran operaciones especiales. Barcos con remos silenciosos, personas nadando en el foso con una caña en la boca, disfrazándose de enemigos. Si capturaban a un mensajero, lo ejecutaban en el acto, frecuentemente públicamente, a la luz de antorchas, para que los defensores en las murallas lo vieran. La noche en la guerra también estableció un sistema único de contraseñas. El grito, o pase, es un invento de la guardia nocturna. El comandante elegía una palabra para cada noche. Podía ser el nombre de un santo, el de un arma o una palabra aleatoria. Si un centinela oía pasos en la oscuridad, gritaba, ¿quién va? Una respuesta incorrecta o el silencio significaban un disparo inmediato de ballesta. A menudo ocurrían tragedias cuando los propios soldados, olvidando la contraseña por agotamiento o pánico, morían a manos de sus compañeros. La guerra convertía la noche en un infierno. Despojaba a la persona de la seguridad ilusoria que daban las puertas cerradas de casa. Pero la guerra no podía durar para siempre. Y en la vida del hombre medieval había noches en las que el fuego no se encendía para matar, sino para celebrar. Cuando el ruido en la calle no asustaba, sino que alegraba. Cuando el miedo a la oscuridad cedía ante tradiciones festivas. Había días especiales en el año, cuando la noche dejaba de ser tiempo del diablo y se convertía en tiempo de la gente. A lo largo de nuestro viaje, notamos que la noche medieval era un tiempo de miedo y prohibiciones. Romper el toque de queda podía llevar a la prisión, y pasear sin luz era cuestión de vida o muerte. Sin embargo, había noches especiales en el calendario cuando este orden se suspendía. En esas noches, la oscuridad dejaba de ser enemiga y se convertía en telón de fondo para los eventos más brillantes del año. La ciudad no dormía, las puertas estaban abiertas y el ruido en las calles atraía a nuevos participantes. Eran festividades, cuando Iglesia y Estado permitían a la gente sacar vapor. La gran celebración del verano era la noche anterior al día de San Juan Bautista. Este festejo se conoce como la Noche de Iván o Iván Kupala, pero en Europa Occidental se llamaba Midsummer, el medio del verano. Era la noche más corta del año, y la gente creía que en ese momento la frontera entre humanos y espíritus se volvía mágica. Esa noche, la ley de apagar las luces se invertía. En vez de esconder el fuego, se encendía hasta el cielo. En las plazas de París, Londres y Colonia, ardían enormes hogueras. Se recolectaba combustible en comunidad durante semanas. Muchas veces se usaban viejos barriles empapados en resina o huesos de animales para que el humo fuera más denso. Se creía que el humo de la hoguera de San Juan tenía propiedades curativas, ahuyentando enfermedades del ganado y protegiendo a las personas de la envidia durante un año entero. Alrededor de estas hogueras ocurrían cosas que, en una noche normal, se considerarían locuras. La gente bailaba tomados de la mano y saltaba sobre el fuego. Era un ritual de purificación y una demostración de valentía. Pero lo más importante era que esa noche se rompían las barreras sociales. Las sirvientas bailaban con los hijos de los amos, y los aprendices se mezclaban con la multitud. La estricta moral que prohibía a los jóvenes pasear en la oscuridad se desvanecía temporalmente. La Iglesia refunfuñaba sobre estos bailes paganos, pero comprendía. Era mejor permitir una noche de locura que arriesgarse a una revuelta por la tensión acumulada.
Había otra impresionante costumbre relacionada con esa noche. Desde colinas altas rodaban ruedas ardientes. Se envolvía una rueda de madera con paja, se encendía y se dejaba rodar por la pendiente. Simbolizaba al sol, que desde ese día comenzaba su viaje hacia el invierno. La imagen de un disco de fuego volando en la oscuridad despertaba en las personas un sagrado temor. Era la magia del fuego que el hombre tomaba por una noche. En invierno, la noche más importante del año era la Navidad. Era una experiencia completamente diferente. Si la noche de verano era bulliciosa y desinhibida, la noche navideña era solemne y radiante. Era la única ocasión en el año en que la iglesia celebraba un servicio en medio de la noche, la misa de medianoche. Imagina el contraste. Afuera, la oscura noche de diciembre, el frío, el viento. Y dentro de la catedral gótica, un mar de luz. Esa noche se usaba gran cantidad de cera. Cientos, miles de velas ardían al mismo tiempo, reflejándose en el oro de los altares y vitrales. El aroma de incienso se mezclaba con el de abeto. Para el hombre medieval, acostumbrado a la penumbra de su cabaña, entrar a un templo así era como llegar al paraíso. Era una experiencia física de la victoria de la luz sobre la oscuridad. Toda la ciudad no dormía. La gente iba a la iglesia en familia, sin temor a lobos ni demonios, porque creían que en la noche del nacimiento de Cristo, toda maldad perdía su poder. Pero también había tradiciones más extrañas y aterradoras. Por ejemplo, Halloween o la víspera del Día de Todos los Santos. Esa noche, el miedo a los muertos se convertía en un juego. La gente se ponía máscaras de calaveras y demonios y recorría de casa en casa pidiendo dulces. Era una forma de reírse de la muerte, mirándola de frente. La lógica era simple. Si pareces un demonio, los verdaderos demonios te aceptarán como uno de los suyos. También existía la tradición de Charivari, o conciertos de gatos. Era un juicio popular que se realizaba exclusivamente de noche. Si en un pueblo alguien violaba las normas, por ejemplo, un anciano se casaba con una joven, los vecinos organizaban una noche de diversión. Se reunía una multitud bajo las ventanas del infractor con cacerolas, sartenes y cuernos. Hacían un ruido ensordecedor y gritaban burlas. Las autoridades detestaban el charivari, porque esa multitud en la oscuridad era ingobernable y a menudo se tornaba violenta. Pero no podían hacer nada. Era la voz del pueblo, sonando en la oscuridad. Esta costumbre fue tan arraigada que perduró en Europa por siglos. La noche otorgaba anonimato. Con una máscara y en la oscuridad, uno podía decir lo que no podría hacer durante el día sin ser castigado. Estas festividades servían como una válvula de escape. La sociedad medieval era rígida y llena de prohibiciones. Si no hubiera estas raras noches de libertad, el frágil equilibrio social podría haber estallado. La noche de celebración daba la ilusión de que el mundo se había invertido, de que el pobre se había vuelto rico y la oscuridad se había transformado en luz. Pero toda celebración llega a su fin. La leña en las hogueras se consumía hasta convertirse en brasas. Las velas de las catedrales se apagaban. Las máscaras se retiraban. El ruido cesaba. Y el ser humano volvía a encontrarse cara a cara con la realidad. Llegaba la hora más fría y oscura, la hora antes del amanecer. El momento en que la noche parecía interminable y las fuerzas escaseaban. Pero justo en ese instante, el mundo se detenía, aguardando el evento principal del día. Un evento que traía de vuelta el orden y la esperanza. El momento más oscuro, frío y silencioso de la noche no llega a medianoche, como se suele pensar, sino antes del amanecer. A las 3 o 4 de la mañana la temperatura desciende al mínimo. En las casas donde las hogueras se han apagado, se siente la humedad. En esta hora, que los poetas llamaban la hora del lobo, el sueño del hombre se tornaba inquietante. Los demonios, se decía, intentaban atrapar el alma por última vez, y las enfermedades se agudizaban. La mortalidad en la Edad Media alcanzaba su pico en las horas previas al amanecer. Pero aquellos que sobrevivían a este momento escuchaban un sonido más dulce que cualquier música.
El primer heraldo de salvación no era una campana, sino la naturaleza, el canto del gallo. Para el hombre medieval, no era solo un ruido agrícola que interrumpía el sueño, sino una señal sagrada. En los bestiarios, enciclopedias medievales sobre animales, al gallo se le llamaba el profeta de la luz, y símbolo de la vigilancia cristiana. Se creía que su canto espantaba a los demonios y que los fantasmas regresaban a sus tumbas. El gallo anunciaba que el sol, y por lo tanto Dios, regresaba al mundo. Tras el canto de los gallos, despertaban las iglesias. Los campaneros, a menudo temblorosos y sin dormir, hacían sonar las campanas para la oración matutina, el servicio que comenzaba la jornada laboral. Este repique activaba un inmenso mecanismo de vida urbana y rural que había estado en pausa toda la noche. El procedimiento de despertar a la ciudad era un reflejo en espejo de su sueño, pero con un detalle importante: la precaución. Los guardias en las puertas no se apresuraban a abrirlas. El amanecer era un tiempo favorito para ataques sorpresivos. Los ejércitos enemigos a menudo se deslizaban hacia las murallas aprovechando la oscuridad y esperaban este momento, la apertura de las puertas. Por eso, primero se enviaba una vigilancia matutina a las murallas. Ellos inspeccionaban cuidadosamente el horizonte, los fosos y los arbustos al borde del camino. ¿Hay un destello de armas? ¿Hay alguien escondido en la niebla? Solo al asegurarse de que todo estaba limpio, el comandante daba la orden. Se retiraban los pesados cerrojos, resonaban las cadenas del puente levadizo. El chirrido de las puertas abriéndose era la señal para los comerciantes que habían pasado la noche esperando su turno para entrar al mercado. Un torrente de carros con verduras, carne y leña fluía hacia la ciudad. La ciudad volvía a ser parte del mundo. Comenzaba a respirar y a consumir. También se retiraban las cadenas de las calles. La guardia nocturna, cansada y a menudo borracha, entregaba el turno a la guardia diurna. Para los vigilantes nocturnos, el amanecer era un momento de liberación. Habían sobrevivido a otro turno sin recibir un cuchillazo y sin congelarse. Podían regresar a casa, comer un guiso caliente y dormir mientras los demás trabajaban. Para el hombre común, el amanecer significaba el inicio de un arduo trabajo físico. La noción de quedarse en la cama hasta la tarde no existía ni siquiera para los aristócratas, a excepción de los más perezosos. El día luminoso era el principal valor. Las velas eran costosas, así que había que realizar las tareas antes de que el sol se ocultara. El campesino iba al campo, el herrero avivaba el fuego, y la mujer comenzaba el ciclo interminable de cocinar y lavar. El sol en la mentalidad medieval no era solo un cuerpo celestial, era un ícono físico de Dios. Cristo era llamado el sol de la justicia. El amanecer se veía como una pequeña resurrección diaria. El mundo había muerto la noche anterior, sumergido en la oscuridad y el caos, y esa mañana era creado de nuevo. Por eso, todos los templos cristianos se construían con el altar orientado hacia el este. El creyente, al entrar en la iglesia, miraba hacia donde venía la luz. La oración al amanecer se consideraba la más poderosa. Pero, ¿qué pasó con aquella noche de la que hemos hablado durante 1 hora y media? ¿A dónde se fueron los miedos a los lobos, demonios y la oscuridad? No desaparecieron. Simplemente se retiraron a la sombra, esperando el próximo ocaso. El hombre medieval vivía en un ciclo constante de lucha. No podía vencer a la noche de forma definitiva, solo podía sobrevivirla. Nosotros, como personas del siglo XXI, hemos logrado lo que nuestros antepasados ni siquiera podían soñar. Hemos matado a la noche. Al accionar un interruptor, llenamos la habitación de luz, más brillante que 1000 velas medievales. Caminamos por calles iluminadas, sin temer que un lobo salte desde la oscuridad. Trabajamos de noche, vemos películas y enviamos mensajes, ignorando las puestas de sol. Hemos vencido a la oscuridad. Pero esta victoria tiene un precio. Hemos perdido las estrellas, que ya no son visibles debido al resplandor urbano. Hemos perdido el silencio, que nos permitía escuchar nuestros propios pensamientos. Hemos perdido ese sorprendente sueño bifásico que nos daba tiempo para reflexionar y amar en medio de la noche. Y, tal vez, hemos perdido esa intensa alegría ante el amanecer que experimentaban los campesinos medievales. Para nosotros,
La mañana es a menudo solo una alarma y la necesidad de lidiar con el tráfico. Para ellos, era un regalo de la vida. La historia de la noche en la Edad Media nos enseña a apreciar el confort que tenemos, pero también nos recuerda que el ser humano es una criatura de luz. Nuestros miedos a la oscuridad no han desaparecido, simplemente se han escondido más profundo, en el subconsciente. Y a veces, cuando durante una tormenta en nuestro hogar moderno se apagan las luces y se corta el internet, volvemos a ser esos hombres, sentados junto a la lumbre que se apaga, escuchando el crujido del suelo y esperando que el sol salga lo más pronto posible.